El cicloide, también conocido como la helena de la geometría, es una de las curvas más famosas y fascinantes de las matemáticas. Aquí hay un ejemplo de la gráfica de un cicloide. En general, un cicloide está dado por las ecuaciones paramétricas x igual a por la cantidad t menos seno t, y es igual a la cantidad 1 menos coseno t, donde a es cualquier constante. Para este gráfico particular, a igual 1 y, por lo tanto, estas son las ecuaciones paramétricas para este cicloide. El cicloide es la curva trazada por la trayectoria de un punto fijo en un círculo que rueda suavemente a lo largo de una línea recta, que veremos en un momento. Si volvemos a las ecuaciones paramétricas solo por un momento, en esta forma aquí, A es radio del círculo que rueda suavemente a lo largo de un eje horizontal. Una de las primeras publicaciones que menciona el cicloide fue de Charles Bogoubelles en 1501. En el siglo XVII hubo muchos argumentos sobre quién descubrió qué pasa con el cicloide, que es donde se llama la helena de la geometría. Ahora usemos una animación Desmos para ver el rastro de una curva cicloide. Aquí vemos un círculo rodando suavemente a lo largo del eje horizontal. El punto naranja es el punto fijo en el círculo que traza la curva cicloide. Entonces la curva azul es la curva cicloide. Y ahora veamos algunas propiedades interesantes sobre la curva cicloide. Primero, la longitud del arco de una rotación del círculo es 4 veces el diámetro del círculo. Entonces, esta longitud de arco resaltada se forma a partir de una rotación del círculo a lo largo del eje horizontal. Esta longitud de arco es igual a 4 veces el diámetro del círculo. Observe cómo aquí el diámetro es igual a 2 unidades. Entonces, la longitud del arco verde es igual a 4 veces el diámetro o en este caso 4 veces 2, que es igual a 8 unidades. Lo interesante de esto es que la fórmula para la circunferencia de un círculo, que es la distancia alrededor del círculo, es igual a pi veces el diámetro o 2 veces pi multiplicado por el radio, y observe cómo la longitud del arco de la curva es independiente de pi, lo que significa que pi no aparece en la longitud del arco, aunque aparecería en la longitud alrededor del círculo. Luego, el área debajo de la longitud del arco formada por una rotación o una revolución del círculo es 3 veces el área del círculo giratorio. Recuerde que el área de un círculo es igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado. Y ahora mirando el gráfico a continuación, una rotación o una revolución del círculo daría. Usamos esta longitud de arco y, por lo tanto, el área sombreada es igual a 3 veces el área de este círculo. Entonces el área es igual a 3 veces pi por r al cuadrado. Observe cómo el radio del círculo es una unidad, lo que significa que el área sombreada es 3 veces pi tiempo 1 al cuadrado, lo que equivale a 3 pi, esto es área y, por lo tanto, sería cuadrado unidades. Y nuevamente, esta propiedad es válida para cualquier cicloide. Para la siguiente propiedad, cuando el círculo es rotación a una velocidad constante, el punto fijo no es. El punto fijo viaja a diferentes velocidades a medida que viaja a través de una rotación completa del círculo. Entonces, aunque el círculo gira a una velocidad constante, el punto que traza el cicloide, la curva viaja a diferentes velocidades a lo largo de cada rotación del círculo. Y finalmente para la última propiedad, que me parece más interesante, si la curva cicloide se convierte en una rampa como se muestra aquí, y se liberan canicas o rodamientos de bolas en diferentes puntos de la curva, todos llegarán al final de la curva al mismo tiempo. Entonces, si todos estos fueran rodamientos de bolas en la curva y los soltáramos al mismo tiempo, todos llegarían al fondo exactamente al mismo tiempo. Espero que ahora pueda estar de acuerdo en que la curva cicloide es una curva bastante interesante y fascinante. Me gustó la presentación.